Eso es mi video, para que solo veamos. Muy bien. El cerebro. Ahí está el cerebro. Ahí está la bombilla, el foco, y aquí adentro está el cerebro, conectado con la electricidad. Recuerden que la electricidad son nuestros padres, para nosotros, la fuente de energía. Bien. Dedico esta clase al señor Bert Hellinger, conocido durante sus primeros 20 años como Anton Hellinger, después como Sweet Bert, su nombre religioso, luego como Bert Hellinger. Señor Bert Hellinger. El cerebro. El cerebro reptiliano. Tiene una función instintiva, regula el equilibrio y asegura la supervivencia. Aquí es donde se encuentra el cerebro reptiliano. Aquí. Bien. Bueno, es esta parte roja, es todo esto. Psicología Online se llama la página donde lo saqué. Jan Mudra es el gesto de la sabiduría, ayuda con los problemas de tensión, concentración, memoria, desorden espiritual, insomnio, somnolencia, depresiones e hipertensión, relaja el estado de ánimo. Es el pulgar con el dedo índice, las yemas se tocan, los demás dedos están relajados. A lo largo del tiempo se han ido implementando en el cerebro de los seres humanos ciertas mejoras evolutivas que nos han permitido irnos adaptando a los diferentes cambios que se nos han ido presentando, y esta es una de las principales razones por las cuales hemos ido sobreviviendo como especie, por esos implementos, esas mejoras evolutivas. Se dice que nuestro cerebro es 3 veces superior al de los primates y a la vez está conformado por diferentes zonas que a lo largo del tiempo han ido incorporándose una sobre otra a través de la evolución. De esta manera se ha encontrado que existen 3 tipos de cerebros, los cuales son los siguientes: el cerebro reptiliano, el cerebro emocional o cerebro límbico, y por último el cerebro racional o la neocorteza o la corteza cerebral. En este artículo de Psicología Online hablaremos sobre qué es el cerebro reptiliano, sus partes y funciones. Además, vamos a darle a conocer con detalle en qué consiste este tipo de cerebro. ¿Qué es el cerebro reptiliano? Como sabemos, el cerebro ha estado en constante evolución a lo largo de más de 250 millones de años, y en todo este proceso ha ido adquiriendo nuevas funciones y habilidades cada vez más complejas. El cerebro más antiguo, al que después se le han añadido el límbico y el neocórtex, es el cerebro reptiliano. Ese cerebro fue identificado y desarrollado a través de la teoría del cerebro triuno de Paul MacLean. El cerebro reptiliano, también conocido como complejo R o complejo reptílico, es el que compartimos con otros mamíferos y reptiles. Se encarga principalmente de poner en marcha nuestras funciones más básicas y primitivas, como por ejemplo protegernos de posibles amenazas, defendernos y huir para asegurar nuestra propia supervivencia. Es el encargado también de llevar a cabo algunas conductas inconscientes e involuntarias, como nuestra respiración, la presión sanguínea, la temperatura, el equilibrio, entre otras. El cerebro reptiliano o complejo reptílico ocupa aproximadamente el 5% del total de nuestra masa cerebral. Ocupará el 5% de nuestra masa cerebral. Sin embargo, ocupa un lugar importantísimo en nuestras respuestas, que yo llamo en automático.
Características del cerebro reptiliano. Este tipo de cerebro no es reflexivo y por el contrario actúa de manera inconsciente y por instinto. Al tener como función principal encargarse de nuestra propia supervivencia, se considera que es el encargado también de que se nos dificulte lograr nuestros objetivos personales, ya que se siente seguro únicamente estando en un terreno conocido. Aquí está la respuesta de por qué, por más que yo me propongo lograr algo, no lo logro. Está en acción mi cerebro reptiliano que dice, no, Gloria, no, no cambies, no te muevas, no lo hagas diferente, no, quédate, quédate quietita, quietecita. O como me dijo mi hermano cuando le dije que éramos más hermanos. Ay, Gloria, ¿para qué lo buscas? Entonces dije, tienes razón. Y ya no volví a comunicarme con él, pero seguí buscando. Y aún en esa búsqueda, ay, qué difícil es, entre comillas, traicionar al sistema familiar. Qué difícil es. Y qué satisfactorio es cuando lo vamos logrando. Entonces, cuando se adentra en terreno desconocido, se siente sumamente amenazado y prefiere huir y escaparse antes de enfrentarse a algo nuevo. Lo voy a decir en primera persona. Cuando me adentro en terreno desconocido y me siento sumamente amenazada, prefiero huir y escaparme antes de enfrentarme a algo nuevo o me paralizo. Recuerden que el cerebro reptiliano tiene 3 maneras de responder: huyendo, peleando o haciéndose el muerto. Me encantan las cucarachas. Recuerdo, tengo muy presente en la casa de una amiga, veo una cucaracha y le digo, pienso, ay, después la recojo. Regreso, ay, no sé, a la hora, ya no estaba la bendita cucaracha. No había escuchado, bueno, había sentido las vibraciones de mis pisadas, se puso patas para arriba fingiendo que estaba muerta, entonces ya se escapó. No sé cuánto vivan las cucarachas, pero si todavía está viva, quiero reconocerle su inteligencia o su instinto de sobrevivencia. Entonces, preferimos huir, escaparnos, paralizarnos antes de enfrentarnos a algo nuevo. Partes del cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano está formado por el sistema reticular, el cerebelo, los ganglios basales y el tallo cerebral. A continuación te explicaremos brevemente en qué consiste cada una de estas partes del cerebro. Ganglios basales. Se trata de estructuras neuronales que se encuentran conectados entre sí y están ubicados en lo más profundo de la corteza cerebral. Los ganglios nasales, basales, no nasales. Vaya, vaya. Aquí hay un error ortográfico mío. Yo escribí nasales en lugar de basales. Pero la nariz es es una buena herramienta cuando decimos: algo me huele mal". Y quiere decir que a lo mejor hay que traicionar al sistema familiar o hay que meterse más al sistema familiar. Bueno, aquí me equivoqué. Ganglios basales tienen como función principal procesar la información acerca de nuestro propio movimiento corporal para ajustarlo a las distintas situaciones y asimismo llevar a cabo un acto adecuado, es decir, moverse. Por ejemplo, cuando queremos conducir un coche, tenemos que llevar a cabo ciertas acciones y movimientos corporales para hacerlo de manera correcta, por lo que también nos ayuda a planificar nuestras acciones para conseguir algún objetivo. Los ganglios, sí, se me está ocurriendo en este momento y a lo mejor va a ayudar a hablar con los ganglios y decirle, hey, ayúdame a conseguir los objetivos que necesito conseguir, por favor. Y si no son los correctos y apropiados, ayúdame a ver cuáles sí son.
Y habló La así. nariz, maestra, disculpe que le interrumpa. Mm, La nariz energéticamente nos dicen que es la dirección, ahí como está diciendo del objetivo. Y si lo puso como ganglios nasales, es la dirección a donde podemos dirigir para que el cerebro también esté trabajando, ¿no? ¿Cómo ve? ujú, ujú. Sí, me equivoqué, pero no, parece que no fue tan error. No, Y bueno, y lo revisé y no vi mi error. Bien, entonces, gracias, María Esther. Sistema reticular se trata de un conjunto de neuronas que se encuentran ubicadas en el encéfalo, cerca de la médula espinal. La función principal de este sistema es regular el estado de sueño y de vigilia. Entonces, cuando no podamos dormir, hablemos con el sistema reticular. Hey, ya duérmete, ya tranquilo, ya descansa. Lo que logramos, lo logramos lo mejor que pudimos. Mañana será otro día. También es el encargado de filtrar la información que llega a través de los sentidos, escogiendo aquellos datos que son de su interés y haciendo a un lado los que resultan irrelevantes, los cuales finalmente no alcanzan a llegar a la conciencia. Es decir, antes de poder estar conscientes de algo, resulta que mi cerebro reptiliano ya me está diciendo, no, Gloria, ni siquiera le prestes atención a eso, no tiene caso. Imagínense. Ay, bueno, en fin. Cerebelo. Se trata de una de las partes más antiguas de nuestro cerebro y está ubicado en la fosa posterior del cráneo. Es un órgano sumamente compacto. La principal función del cerebelo es mantener un adecuado equilibrio y excelente coordinación y una excelente coordinación muscular. El tallo cerebral está ubicado entre lo que resta del encéfalo y la médula espinal. El tallo cerebral, o también llamado tronco cerebral, está formado por 4 diferentes áreas que están conectadas con el diencéfalo. La tarea principal del tallo cerebral es servir de vía de circulación de casi todas las vías sensoriales, con la excepción de la olfativa y la visual. Entonces va a ser la de tacto, la de gusto, las de sensaciones y la de escucha. Aquí está el cerebro. Ahí está. Bien. Funciones del cerebro reptiliano. Según la psicología, el cerebro reptiliano cumple con diferentes funciones en nuestra vida diaria. Primero, la supervivencia. Como ya hemos visto anteriormente, su principal función es la de mantenernos protegidos ante cualquier amenaza que se presente y asimismo poder asegurar nuestra supervivencia. Segundo, no, continuamos. Aunque sin duda es una función esencial y sumamente importante en ocasiones, si no sabemos controlarla, nos puede impedir lograr nuestras metas y objetivos vitales a la hora de enfrentarnos a situaciones nuevas. Esto es porque percibe las nuevas situaciones como posibles amenazas y prefiere quedarse en el área segura. Ya lo habíamos visto, sin embargo, es bueno enfatizar y recordar. Regula funciones vitales básicas como la respiración y las funciones cardíacas. Evita el dolor, se encarga de buscar el placer y todas aquellas sensaciones que le resulten agradables a la persona. Por eso, la búsqueda de los ay, pues del alcohol, de las drogas, porque el cerebro reptiliano se siente amenazado. Entonces, para dejar de sentirse amenazado, busca el placer. Y por eso se nos enseña, tienes hambre, espérate, no comas inmediatamente, no busques no busques la satisfacción, la gratificación inmediata.
¿Van captando? ¿Sí? Pues sí, ese cerebro nos dice que no avancemos, nos asustamos y mejor nos quedamos donde estamos. Cuando nos apanicamos, Exactamente. entonces aquí hay que luchar contra el cerebro reptiliano entonces, para que haya alguna modificación. No es luchar. No hay que luchar contra nada. Más luchamos, más peleamos, más discutimos, menos logramos. Hay que reconocer lo que hace el cerebro reptiliano y decir, ah, mira, me estoy sintiendo insegura, tengo miedo, me estoy sintiendo amenazada. Y con estas personas en este lugar, aunque esté aterrada, es lo mejor que puedo hacer. Correcto. Ok. Correcto. Sí. Entonces, evita el dolor, se encarga de buscar el placer y todas aquellas sensaciones que le resulten agradables a la persona. Esto lo corregí y según yo lo había borrado y no lo borré. Pero bueno, lo voy a leer así como está. Comportamiento territorial. Se trata de uno de nuestros propios instintos de supervivencia, lo que nos hace que tendamos a defender nuestro hogar y asimismo cuidar de las personas más cercanas a nosotros y cuidar nuestras pertenencias. Perdón, ay, Dios mío, yo lo corregí esto, ¿por qué no está corregido? Bueno, necesidad reproductiva. Para asegurar la supervivencia, el cerebro reptil se encarga de activar nuestro instinto y motivación sexual que provoca que nos atraigan otras personas. Gracias al cerebro reptiliano, aquí están las referencias. Y aquí está la página, las dos páginas. ¿Sí? El mito del cerebro reptiliano y revistas Neuroeje. Bien, el, el cerebro el que nos va a, el reptiliano, el que va a querer que todo sea igual, que nada cambie, que va a buscar que nos protejamos y nos cuidemos. Y lo va a hacer de manera, se dice, instintiva, rápida, porque está cuidando. Es lo que yo llamo en automático. Son los reflejos. Tú me pegas y yo pongo el brazo. Si es que aprendí a hacerlo. Y de allí la meditación, de ahí el observarme para darme cuenta cuando estoy en automático y decir, uy, otra vez. Recuerden la vida en 5 capítulos. Capítulo primero, va la persona caminando por la calle, hay un hueco, hay un pozo, hay un agujero y se cae. Capítulo 2, misma persona, misma calle, mismo hueco, se cae. Capítulo 3, sí, misma persona, mismo hueco, mismo pozo, se cae. Capítulo 4, se cae, dice, uy, he estado aquí antes, esto me suena conocido. Y capítulo 5, se va por otra calle. Entonces, el reptiliano nos va a hacer responder ante las mismas situaciones de la misma manera. Y por eso nos vamos a encontrar con la misma piedra, sea llamado jefe o compañero o amante o esposo, hablo en masculino, lo mismo es en femenino, porque no hemos sanado aquello. Huir no es la respuesta. Salir corriendo no es la respuesta. Me explico. Es decir, es interesante. La sobrevivencia dice sal corriendo. El crecimiento espiritual te va a decir quédate un poco más. Quédate y resuelve y sal de otra manera, con la cabeza en alto, no con la cola entre las patas. Entonces, el cerebro reptiliano está muy
ligado, está ligadísimo con nuestro sistema familiar. Porque gracias a lo que hicieron para sobrevivir, mi padre y mi madre se conocieron y se embarazaron de mí. Si no hubiera sido de otra manera, estarían muertos. Yo no nazco. Queda claro esta parte porque es muy importante, porque es el cerebro reptiliano el que hace que hayan esas lealtades familiares, ese repetir esos traumas, eso que se vuelve a suceder una y otra vez, hasta que nos damos cuenta de algo diferente. Entonces, para el sistema familiar, cuando vamos a poner orden, el que se está poniendo a la defensiva es el cerebro reptiliano Correcto, de la persona que quiere la ayuda. correcto. Y entonces nosotros, cuando empezamos a ayudar a la transformación, Ujú. el cerebro reptiliano de la persona que se le está ayudando hace la modificación para que cambie a memoria. Es decir, va a haber lo traemos del inconsciente al Ajá. consciente. Por ejemplo, uy, me hubiera gustado que mi madre se hubiera muerto. Ese es un pensamiento inconsciente. O que mi hija se hubiera muerto, o que no hubiera nacido. O me hubiera gustado que mi hijo fuera mujer, o que mi hija fuera hombre. Cuando lo menciono, lo traigo a la conciencia, ya no es inconsciente. Y entonces me enfrento a ese dolor o a esa realidad. Por eso se cae uno en el llanto cuando Correcto, lo reconocemos. correcto. Y entonces es cuando la Biblia dice la verdad os hará libres. Si nos libera la verdad que está en mi corazón. Que cuando yo digo me hubiera gustado no estar aquí y lo reconozco y digo, sin embargo, estoy aquí y lo agradezco, hay una modificación. Por eso, cuando uno encuentra su lugar dentro del sistema familiar, el reptiliano no puede hacer absolutamente nada. Cuando tú le dices que eres el menor y te adjudicaste el papel de mayor porque resulta que hubo un mayor no reconocido. Y entonces dices, uy, esto me hace que me acomode, que me cuadre, que se asiente en mí. Y por eso empezamos a fluir de otra manera. Muy interesante. Y las orejas las tengo bien calientes, tengo mucha comezón. Quiere decir que alguien está hablando de ti, querida. Oh, O lo que estás escuchando pica tus orejas porque es sencillamente profundo. sí, Ujú. no había visto cómo el cerebro reptiliano nos detiene y también nos puede ayudar a avanzar. Correcto. Una vez que reconocemos que tenemos miedo, en la clase anterior solicité que no nos avergonzáramos de las personas que tienen alguna adicción en nuestros sistemas familiares. Eh, Quiero corregir eso. No es que no me avergüence, reconozco que me da vergüenza y suelto esa vergüenza y le digo sí a mi familia, sí a ese hermano alcohólico, a esa hermana alcohólica, o yo me digo sí, si yo tengo esa situación de alcoholismo. Entonces, cuando reconozco lo que me pasa, lo que siento, lo que pienso, y me doy cuenta, porque el cerebro, la neocorteza, eh, la corteza cerebral se desarrolla mucho después. Y por eso las afirmaciones por sí mismas no funcionan. Porque si yo digo yo puedo con todo, hay una vocecita que me dice, Gloria, no te hagas güey, no te hagas tonta, no te,
no te hagas la ilusión que puedes con todo, eso es falso. Y inclusive en algunos libros de afirmaciones comentan que escribas la afirmación y del lado, ya no recuerdo si el derecho o izquierdo, escribas todo lo que sale negativo. Puedo con todo, no puedo con todo. De niña me decían que yo no podía con nada. En fin, y saco eso que está ahí oxidado y lo saco a la luz. Y recuerden, en la próxima clase les enseño fotos de icebergs, de témpanos de hielo. Porque la superficie se ve así chiquita y acá abajo está toda una masa de hielo impresionante. Ese es el cerebro, ese es el inconsciente. El consciente es muy pequeño y el inconsciente es todo lo que está abajo. Y cuando se hace consciente el inconsciente, es decir, esos deseos de morir o de matar o de desaparecer o de lograrlo todo, sean los deseos que sean, los saco a la superficie y entonces los puedo trabajar. Los escucho muy pensativos. No, pues es bien profundo esto del cerebro reptiliano. Sí, sí lo es. Sí. Sí, lo es. Y por eso dije, los escucho muy pensativos. Y me río porque, ¿cómo que escuchas los? No es cierto, no quiero compartir nada. Disculpen, fue el botón equivocado. Bueno, sí quiero compartir que aquí otra compañera dice, en mi familia, 3 hermanos, hemos tenido problemas de cornetes en la nariz. Ahí tiene que ver con hermanos no nacidos, no reconocidos. Problemas en la nariz tiene que ver con estar fuera del lugar. No ocupo mi lugar. De acuerdo. Entonces, cuando digo que los escucho muy pensativos, siento sus reflexiones y eso es muy positivo y muy bueno. Y por eso constelaciones familiares viene a ser una terapia tan efectiva y eficiente porque va directo al inconsciente, a lo oculto, a los secretos, a que son más hermanos, a que hubo asesinatos encubiertos. En todas las familias hay, por Dios. Solo que es mi familia y mi familia tiene que ser perfecta. Y es perfectamente imperfecta. Y ya estamos por cerrar la clase. Así que preguntas, comentarios. Hablaré con mi cerebro reptiliano. Sí, cerebro, ayúdame, por favor. A no querer oír. Ajá. De No, estar en donde debo de estar. ¿Qué más? ¿Qué más? Después vemos el cerebro límbico, que es el de las emociones, y el cerebro, la neocorteza o la corteza cerebral, que es el cerebro más moderno, aunque tiene creo que no sé cuántos años también, bastantes años. Y es el del lenguaje. Lisette, diga. Gloria, una pregunta. El tema con el cerebro reptiliano también aplica para las organizaciones. ¿Cómo se trabaja cuando hay organizaciones? Porque también trabajamos constelaciones organizacionales
donde hay muchos problemas de comunicación, gente apegada a posiciones, muchos conflictos. ¿Cómo se puede apoyar una organización así? Bueno, Lice, lo que pasa es que recordemos que lo no resuelto de la familia lo voy a reproducir en todas las áreas de mi vida. Trabajo, amistades, estudios, parejas. Entonces, por eso, para mí la solución es que todas las organizaciones, todas las empresas hicieran constelaciones familiares. Y si llegaran a las fenomenológicas, qué fenomenal. Sin embargo, entonces, ¿qué puedes hacer tú? Recordemos que en las constelaciones organizacionales, el que tiene el poder del cambio son los directores, o es el dueño o es el director. Y eso también puede ser una ilusión, porque uno pensaría que el presidente de cualquier país tiene en sus manos la solución para el cambio. No es así. Entran muchos intereses, entran muchas creencias, muchos pensamientos de cómo deben hacerse las cosas. Entonces, cuando yo estoy en mi lugar y sigo a mi jefe y me entrego de corazón, las cosas fluyen, pero quiere decir que estoy bien con mi familia, que estoy agradecida con mi padre, mi madre y toda mi familia. Entonces el cerebro reptiliano, quizá, Lisette, usted pueda hacer presentaciones en su organización sobre las funciones de los tres cerebros, que por eso se le llama el cerebro triuno, por tres. Entonces, cómo cada uno rige. El reptiliano va a regir la supervivencia, las necesidades básicas de alimento, de protección, de sexo. Entonces, a mí me llama mucho la atención que en las organizaciones está prohibido tener intimidad con colaboradores y es lo primero que pasa. ¿Por qué? Porque las personas pasan mucho tiempo consigo en ese espacio. Es más, llegan a pasar más tiempo en el trabajo que en la familia, que con la familia. Entonces, decretar que no deben tener relaciones íntimas es una ilusión, es una mentira. Lo decimos desde la cabeza, desde el cerebro, el tercer cerebro, que es la neocorteza, o la corteza cerebral, que es el de los idiomas, el del lenguaje. Y por eso me van a escuchar decir que por decreto no se logran las cosas. Así yo me propongo hacer ejercicio cada día 1 hora diaria. No, si no lo trabajo de otra manera y diciéndole a mi papá y a mi mamá y a mis hermanos que vean con buenos ojos si yo soy diferente a ellos, porque ellos no hacen ejercicio, que yo sepa, o no hicieron, entonces no lo voy a lograr. Gracias, Dios. ¿Va quedando más claro, Lisette? Sí, hay un montón de reptilianos en mí. Correcto. Que su afán básico de todos es la supervivencia. Y entonces tiene que hacerse lo que yo digo, mi opinión tiene que ser reconocida, pero entramos a otro campo donde hay hermanos no reconocidos. Entonces, si alguien necesita ser muy reconocido, es porque en su familia hay hermanos no reconocidos, porque la mamá no respeta al padre. Todo nos lleva a la familia. Lo no resuelto de la familia nos va a llevar allá afuera también. Y lo resuelto en la familia también nos lleva afuera. ¿Por qué creen que ustedes insisten? Y yo también insisto, por supuesto, en querer seguir aprendiendo conmigo o a través de mí. No tengo todo resuelto, pero sí un poquitito más, poquitico más.
lo suficiente para decir, uy, ya me caí, me vuelvo a levantar. Gracias. Ujú. Y por eso mi propuesta de seguir trabajando en nosotros mismos. Y queridos colegas, buenas noches. Hasta la vista, baby. Hasta la vista. Buenas noches a todos los Buenas países y a noches. todos los lugares. Ya voy Buenas a... noches, que descansen. Muchas gracias. Un gusto, Gracias. maestra, Buenas noches. nuevamente. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Feliz de noches. volverlos a ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias. 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 Buenas- Buenas noches.